Muy bien, ya estamos aquí de nueva cuenta y es lunes y está aquí con nosotros, nos da mucho gusto el doctor Jorge Cortés Lawrence, cardiólogo intervencionista. Y bueno, pues ya nos han llegado muchas preguntas para Jorge y vamos a comenzar a hacerlas porque son muy interesantes. Primero, darte la bienvenida, Jorge, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. La última vez que nos vimos fue vía, a través de internet y estabas todavía por allá, del otro lado del charco. Es correcto. Bienvenido. Del otro lado del charco. Bienvenido. Bueno, pues rápidamente, Jorge, vamos, mira, dice, esta me gustó mucho, bueno, me pareció interesante, dice que le agradezco su valiosa ayuda con el doctor Cortés. Mi hermana salió positiva de COVID ya con 2 vacunas, yo tuve contacto con ella el jueves. ¿Cuándo debo hacerme la prueba? Yo también estoy vacunada, gracias, agradezco su apoyo. Bueno, lo ideal es que si tiene síntomas de inmediato debe hacerse la prueba. Si no tiene síntomas es conveniente esperar de 3 a 5 días después del contacto porque es cuando más posibilidades tiene de que salga positiva. De cualquier manera se debe aislar. Okay. Se debe aislar. Hoy en día se sabe que, por ejemplo, la gente vacunada con variante Delta tiene la misma cantidad de carga viral que la no vacunada. O sea que puede transmitir de forma muy importante con esta variante. Oye, dice, ¿se puede aplicar vacuna a un joven de 18 años asmático que es alérgico a la penicilina? Sí, sí se puede. Bueno, pues ahí está. Una persona con síncope vasovagal, así me puso, ¿se puede vacunar? No sé qué se... Se puede vacunar perfectamente sin ningún problema. La respuesta. Si yo estoy vacunado con Cancino hace 2 meses y medio, ¿me puedo volver a vacunar? No, Jorge. Bueno, esa es una pregunta muy recurrente, pero también compleja, porque lo que es verdad es que cualquier vacuna es mejor que no tener vacuna, ¿no? Volverse a vacunar es muy complejo y todos nos vamos a tener que volver a vacunar eventualmente. Y nos podemos vacunar con otros tipos de vacunas, no necesariamente con la misma vacuna. Okay. Pero hay que esperar el tiempo prudente y lo que hay que contestar muy puntualmente es que no hay estudios, se están realizando estudios de vacunas cruzadas, pero no con las vacunas chinas, que yo sepa. Okay. Hay estudios cruzados de vacunas de Pfizer con Moderna, por ejemplo, de una dosis con una y una dosis con otra. Hay estudios cruzados con Johnson, pero no conozco, cuando menos yo, humildemente, con la vacuna de Sinovac y las vacunas de Cancino. ¿Qué pasa con la tercera ola, Jorge, que se está ya presentando durísimo en Estados Unidos? De nueva cuenta volvió a agarrar vuelo y en México no se diga, ¿no? Decíamos hace 2 semanas, Hilario, si recuerdas que la tercera ola, cuando yo llegué a España 3 semanas antes, había una tasa de 90 infectados por cada 100,000 habitantes. En 3 semanas subió a 1,500 y en jóvenes a 3,000. O sea que se disparó. ¿Pero por qué se dispara? Por los eventos multitudinarios cerrados y en la gente predominantemente no vacunada. Ahora, ¿qué se sabe? Que quien no está vacunado tiene 25%, no 25%, 25 veces más probabilidades de morirse que quien está vacunado. De morirse. De morirse, 25 veces más probabilidades de morirse. Es una barbaridad. Es un mundo. Entonces, hay que vacunarse, desde luego. Hay que vacunarse. Ahora, ¿qué pasa con la tercera ola? Bueno, la tercera ola aquí, porque en España va la quinta. Y qué bueno que haces esa pregunta, porque yo creo que así como se han puesto los puntos sobre las IES, cuando ha habido desaciertos, ha habido aciertos también. Y la tercera ola se postergó de una manera muy significativa, puesto que yo recuerdo que al hacer un llamado muy potente de todos los medios en Semana Santa, antes, porque lo hicimos desde febrero, pero muy potente, cuando estaba lo más álgido de la segunda ola, se hizo un llamado muy potente para evitar la tercera ola en Semana Santa. Y se cerraron las playas, y se cerró Quino, y se cerró San Carlos, y se cerraron los antros. Y eso tuvo un efecto para retrasar la tercera ola. Esta tercera ola depende de qué? Depende otra vez
de todas las reuniones, no voy a decir de cuáles, pero son el efecto de las reuniones que hubo No, pues con aquí en fines... Hermosillo reportaron 526. No, Claro. y reuniones de carácter político también, Sí, que creo bueno, que es eso es, y reuniones masivas, ultramasivas, de 7,000 personas. Eso tiene un efecto, claro que tiene un efecto determinante y muy puntual. Y además, la variante Delta. además. La variante Delta se transmite, la R inicial lo hemos dicho, la R inicial, la transmisibilidad del virus inicial de la influenza es de una persona a 1.3 personas. El virus de Wuhan de 1 persona a 2.5 personas. La variante alfa inglesa de 1 a 4 personas. La variante delta de 8 a 12 personas. Es brutal y exponencial. Híjole. Oye, Jorge, aquí hay una pregunta que se me hace interesante. ¿El contagio se puede dar de objetos a personas? Eventualmente, si uno toca un objeto y lo lleva a las mucosas, puede... Un barandal que toque una persona infectada pudiera... Eventualmente, si hay una carga viral muy alta, puede ser que se infecte, pero hoy en día se sabe que con mucho, y qué bueno que tocas otra vez ese tema, que con mucho lo que hace la diferencia y lo que hace la infección es inhalar el virus, la vía aérea. Inhalar. Y por eso, tan importante, yo recuerdo con ustedes el día 15 de marzo y antes de abril, cuando empezamos con el 16 de abril con los cubrebocas, los primeros 3 días de abril con los cubrebocas masivos, cuando nadie creía en los cubrebocas. Nadie creía en los cubrebocas. Y hoy en día no se comprende esta pandemia sin cubrebocas. Y no se descubrió el hilo negro. Esto ya estaba dicho en la pandemia del SARS y del MERS. Los cubrebocas siguen siendo fundamentales. Tan es así que el CDC hace 3 días volvió a hacer un llamado para el uso de cubrebocas en espacios cerrados en los Estados Unidos, aún con la vacunación que ellos tienen. Qué barbaridad. Te mandan respeto y admiración para doctor Cortés, la familia Grijalva Corral. Gracias. Oye, y bueno, aquí es un texto un poco largo, pero dicen que hay COVID en algunos de los cerezos. Voy a leerlo con calma y lo vamos a comentar luego más adelante. También aquí hay más preguntas, muchas más preguntas para el doctor Cortés. Ok, dice, mi esposo y yo nos hicimos el examen postvacuna. Él tiene las vacunas de AstraZeneca, yo Pfizer. La diferencia de anticuerpos de él y la mía fue mucha. ¿A qué se debe? Sí, porque es que los anticuerpos hay anticuerpos específicos para vacuna. Por ejemplo, los anticuerpos de la vacuna de Pfizer son para la subfracción 2 de la proteína S. Entonces, no todos los anticuerpos son iguales, ni todas las vacunas se miden con los mismos anticuerpos. Jorge, ¿hay alguna fecha que podamos decir, bueno, va a durar esto 1 año, 2 o 3, o es muy difícil? Es extraordinariamente complejo, Víctor, decir eso porque lo que va a determinar la evolución de la pandemia, primero la OMS ya hace más de 10 días dijo que declaró el virus como epidémico, o sea, endémico, perdón, o sea, vamos a convivir con él por muchísimo tiempo, eso está claro. Ahora, el tema del fin de la pandemia depende de que todos estemos vacunados, que estemos vacunados al mismo tiempo y que no surjan otras variantes. Cosa que hemos visto que este virus es extraordinariamente agresivo. Entonces, tendremos que hacer un esfuerzo mayor. No veo esa conciencia social mundial. No. Este virus se ha aprovechado de la democracia. Se ha aprovechado de la democracia, hay que decirlo tal cual, porque se priman algunas libertades sobre la libertad suprema que es el derecho a la vida. Oye, lo veíamos ayer en un partido de fútbol, soccer, entre la selección de los Estados Unidos y la selección de México, en una final en Las Vegas, en donde el estadio estaba repleto, y la gente gol gritando y sin cubrebocas, y en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, no Japón, ya estamos viendo que les valió gorro cualquier protocolo, Jorge. Pues es que es
de hecho, Japón está teniendo un alza enorme de contagios. Y Estados Unidos ha liberado el uso de cubrebocas inicialmente, pero ahora con la variante Delta ha vuelto a poner los cubrebocas, cuando menos en espacios cerrados, y seguramente en lugares donde no se puede guardar la distancia. Lo mismo ha ocurrido en Europa. Europa ha vuelto. Y hay una cosa más importante. Yo ojalá hubiera tomado fotos y las hubiera traído, no las tomé por respeto a la gente, por pedirles permiso. Pero en Europa uno ve que toda la gente trae cubrebocas en la calle. En la calle. Independientemente de que el gobierno levantó la restricción de los cubrebocas. La gente es consciente por sí sola, sin necesidad del llamado del gobierno, porque han sufrido tanto en sus carnes que ellas solas han determinado que van a seguir usando cubrebocas. Una persona que dice que es alérgico a la penicilina, que hace años cayó en shock al ponerse penicilina, que si puede vacunarse. Sí, esto, el polienglicol y las cosas que trae como diluyente la vacuna no tienen nada que ver habitualmente con la penicilina, entonces debe de vacunarse. Siempre cualquier persona alérgica severa debe de notificarlo antes de vacunarse, pero en principio debe de vacunarse. Una persona de 38 años con Guillain-Barré y diabetes, ¿se puede vacunar? Guillain-Barré y diabetes, en principio sí, lo tiene que notificar también, pero en principio sí. Judith Castillo dice que si los lactantes se pueden vacunar, todavía no. ¿Perdón? Los lactantes se pueden vacunar, todavía no. Los lactantes todavía no. Respecto al Guillain-Barré, la vacuna que más le convendría es una vacuna de RNA, porque algunas vacunas de vectores… ¿Cuál es la RNA? Es la de Pfizer y la de Moderna. Pfizer y Moderna. Porque las vacunas de vectores se asocian un poco más al desarrollo de Guillain-Barré. Ok, dice que su hija tiene problemas de alergia. ¿Es verdad que si se le aplica la AstraZeneca puede tener algún problema? Ya tiene 25 años. En principio no debe de tener problemas. En Europa se está aplicando AstraZeneca arriba de los 55 años. En México se ha optado otra política, pero el problema de todas las vacunas de vectores que usan adenovirus tipo 5 es que lo que pueden desarrollar es un problema de bajada de plaquetas y un desarrollo autoinmune, un fenómeno que se llama VIT, de vaccine, o sea, de vacuna, induced thrombosis. Ese fenómeno está ligado a un antígeno que genera las plaquetas y que las baja. Entonces, quien tiene plaquetas bajas por problemas autoinmunes, idealmente no debe recibir esas vacunas y debería recibir vacunas de RNA. Jorge, hay una cantidad enorme de preguntas, pero de mi parte, la última, estamos en la tercera ola, estamos en el principio, a la mitad, al final. ¿En qué momento podemos decir que estamos y cómo detenerla? Pues estamos inmersos en una ola importante. Decir en dónde estamos es muy complejo porque ¿de qué depende? Depende de la actitud y de la responsabilidad ciudadana. Y pues eso es muy difícil de controlar, lo hemos visto a lo largo de la pandemia. Este año 7 meses a nivel mundial y este año 3 meses a nivel local. Es muy difícil de predecir cuándo se termine, pero y es mucho más difícil ahora porque con el surgimiento de nuevas variantes, no es solo la variante Delta, la variante Delta es una variante muy importante, pero también hay que hablar de la variante Epsilon. La variante Epsilon reduce el 20% la eficacia de las vacunas, que es la variante californiana. De cualquier vacuna. De las vacunas, inclusive de las vacunas de RNA. Entonces, en general, tiene disminución de efectividad. Y esto es importante tener en cuenta porque no se pueden relajar de ninguna manera las medidas de distanciamiento social, de uso de cubrebocas, de lavado de manos y de no acudir a conglomerados con espacios cerrados. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias y te haremos llegar ahí las preguntas que tenemos aquí. Claro que sí, Víctor.
Muy bien, doctor Jorge Cortés Laurens, cardiólogo intervencionista y bueno, pues un conocedor, gran conocedor, experto en todas estas cuestiones de COVID. Muchísimas gracias. Todas las preguntas que están enviando se las vamos a hacer llegar, por supuesto. Vámonos, una pausa, regresamos.